En algún punto del cielo nocturno sobre el Caribe, un bombardero furtivo B-2 Spirit de Estados Unidos vuela completamente solo rumbo a las montañas de la Sierra de San Luis. En el estado Falcón, no hay escoltas, no hay casas protegiéndolo, no hay salva de misiles de crucero abriéndole el camino. Solo una ala volante negra, prácticamente invisible para los radares venezolanos, que en cuestión de minutos estará en posición de apagar, de un solo golpe, el cerebro oculto de la red de mando y comunicaciones militares de Venezuela. En tierra, todo parece bajo control, en una instalación enterrada en la roca, oficialmente inexistente. Un pequeño grupo de oficiales y técnicos monitorea pantallas, coordina enlaces cifrados, canaliza órdenes entre radares, baterías antiaéreas y centros de comando. Es un nodo clandestino, diseñado para seguir funcionando aunque otras bases sean atacadas. El tipo de infraestructura que un país solo revela a unos pocos porque, sobre el papel, es su carta secreta para resistir en una guerra prolongada. Lo que nadie sabe es que, muy por encima de las nubes, esa carta ya ha sido marcada, localizada por vigilancia electrónica y puesta en la mira de una sola bomba guiada de precisión. Lo que está a punto de ocurrir no es un ataque más, es una demostración fría de lo que significa, en pleno siglo XXI, poder dejar sorda y ciega a buena parte de la estructura de mando de un país con un solo impacto, sin que ningún radar logre ver al atacante y sin siquiera cruzar formalmente el umbral de una guerra declarada. Un único B-2 Spirit, una sola GBU guiada por coordenadas y un centro de comunicaciones altamente clasificado desaparece del mapa, reducido a silencio electromagnético y escombros que solo conocerán las familias de los 17 militares que estaban allí dentro. Si de verdad quieres entender qué ocurre cuando una superpotencia decide poner en su sitio a un adversario mediano no destruyendo tanques ni baterías, sino apagando el corazón mismo de su red de mando en una sola noche, quédate en este video hasta el final. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué crees que podría hacer realmente el alto mando venezolano frente a un bombardero furtivo capaz de borrar su centro de comunicaciones más secreto sin ser detectado? 4:17 de la mañana, hora de Venezuela. Un bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con designación de cola AFF-SSO-3458 y nombre en código Fantasma 1, surcaba el espacio aéreo internacional a 10.500 metros de altitud, aproximadamente 240 kilómetros al norte de la península de Paraguaná. El oficial al mando, el teniente coronel Marcus Alexander Drake, un veterano con 2.840 horas de vuelo acumuladas en bombarderos estratégicos y plataformas furtivas. Mantenía una vigilancia constante sobre sus instrumentos mientras ejecutaba lo que oficialmente se catalogaba como una misión de presencia estratégica y reconocimiento electrónico. Pero permíteme ser completamente honesto contigo, no hay nada rutinario cuando vuelas uno de los bombarderos más letales y tecnológicamente avanzados que la humanidad haya creado jamás. Y definitivamente no hay nada rutinario cuando te acercas a menos de 250 kilómetros de un país que ha demostrado repetidamente su disposición a tomar decisiones militares imprudentes y peligrosamente agresivas. El B-2 Spirit que Drake pilotaba aquella madrugada representaba la culminación de décadas de inversión en tecnología furtiva, sistemas de mando y control y armamento guiado de precisión. Este bombardero estratégico de ala volante, propulsado por 4 motores turbofan F-18, no estaba diseñado para maniobras acrobáticas ni combates cerrados contra otros aviones, sino para algo mucho más inquietante: penetrar las defensas aéreas de un país entero sin ser detectado, lanzar su carga de bombas guiadas y desaparecer antes de que el enemigo siquiera entendiera qué había sucedido. La velocidad, en el caso del B-2, era solo una parte menor de la ecuación. Su verdadero poder
residía en su combinación de autonomía intercontinental, capacidad de carga y furtividad extrema. El diseño de ala volante reducía al mínimo las superficies que podían reflejar las ondas de radar. Las formas geométricas cuidadosamente estudiadas desviaban la energía de los radares enemigos lejos de sus antenas receptoras. Los revestimientos especiales absorbentes de radar, aplicados con precisión casi micrométrica, convertían buena parte de esa energía en calor residual, y la gestión térmica avanzada de los gases de escape ayudaba a reducir su firma infrarroja. El resultado final era un bombardero que, en las pantallas de los radares enemigos, aparecía con una sección transversal de radar comparable a la de un objeto minúsculo, muy por debajo de lo que los sistemas de defensa aérea convencionales fueron diseñados para detectar de forma confiable. Para un operador de radar venezolano en tierra, el B-2 de Drake no se veía como un bombardero intercontinental cargado de municiones de precisión. En el mejor de los casos, se vería como un eco dudoso, fácilmente descartable como ruido de fondo o un pequeño reflejo atmosférico. Drake, originario de San Diego, California, había dedicado los últimos 18 años de su vida a dominar el arte del ataque aéreo estratégico moderno. Graduado con honores de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2007, progresó metódicamente a través de los diferentes niveles de entrenamiento, primero en el T-6 Texan segundo, para el entrenamiento básico, luego en el T-38, Tillon, para el entrenamiento avanzado y posteriormente en bombarderos como el B-1B Lancer, donde acumuló más de 1.200 horas de vuelo antes de ser seleccionado finalmente para la transición al programa B-2. Había completado decenas de misiones de combate real en Siria, Irak y Afganistán, donde aprendió la diferencia fundamental entre las simulaciones de entrenamiento y la realidad brutal del combate, donde los errores no resultan en calificaciones bajas, sino en muerte real y consecuencias estratégicas duraderas. Sus superiores lo describían consistentemente en sus evaluaciones de desempeño como metódico, analítico y excepcionalmente competente bajo presión extrema. Cualidades que lo habían convertido en uno de los pilotos más confiables dentro de la comunidad de bombarderos furtivos de la Fuerza Aérea. Aquella madrugada específica, Drake había despegado de una base de operaciones avanzada en territorio aliado aproximadamente 1 hora y media antes. Su misión, según el briefing clasificado que había recibido 6 horas antes del despegue, consistía oficialmente en realizar una patrulla de reconocimiento electrónico a lo largo de la costa norte de Venezuela, recopilando datos de inteligencia de señales sobre las emisiones de radar venezolanas, los patrones de comunicación militar y cualquier actividad inusual que pudiera indicar preparativos para operaciones hostiles. Sin embargo, lo que Drake no sabía cuando despegó, lo que no podía saber porque la información estaba compartimentada en niveles de clasificación muy superiores a su autorización de seguridad, era que los analistas de inteligencia del Comando Sur habían estado rastreando durante las últimas 3 semanas algo extraordinariamente interesante: transmisiones de comunicaciones militares venezolanas que emanaban de una ubicación que no correspondía con ninguna instalación militar conocida en sus extensas bases de datos. Los sistemas de vigilancia electrónica embarcados en el B-2, específicamente el sistema AN/ALR-90 y otros sensores pasivos de alerta y localización de radares, comenzaron a detectar emisiones a las 3:41 de la mañana. Este sistema, verdaderamente revolucionario en su concepción y ejecución, podía detectar señales de radar enemigas a distancias que duplicaban o incluso triplicaban el alcance efectivo de detección de esos mismos radares, proporcionándole a la tripulación una ventaja situacional masiva. Drake observó en su pantalla táctica multifuncional cómo aparecían varios contactos 2 radares de búsqueda de largo alcance operando desde posiciones costeras conocidas, un radar de control de fuego asociado con una batería de misiles superficie-aire, y luego algo diferente: una emisión de comunicaciones de alta frecuencia.
Ráfagas breves pero potentes de transmisiones digitales encriptadas provenientes de una ubicación que sus sistemas de navegación identificaban como aproximadamente 34 kilómetros tierra adentro desde la costa, en una zona montañosa remota de la Sierra de San Luis, en el estado Falcón. Drake frunció el ceño mientras procesaba la información. La ubicación no coincidía con ninguna base militar venezolana documentada en los archivos de inteligencia que había estudiado durante su preparación de misión. De hecho, según los mapas topográficos que consultó rápidamente en su sistema de navegación, esa área específica estaba catalogada como terreno montañoso deshabitado, sin infraestructura significativa reportada, pero las emisiones eran innegables. Y, más importante aún, el análisis automático de señales que realizaba su sistema de guerra electrónica identificaba las transmisiones como correspondientes a equipamiento militar de comunicaciones de alta potencia, específicamente del tipo utilizado para coordinar operaciones de defensa aérea integrada y mando y control estratégico. Drake transmitió por la frecuencia táctica segura que lo conectaba con el controlador del E-3 Sentry AWACS, que orbitaba unos 400 kilómetros al norte, proporcionando coordinación para la misión. Control Águila. Aquí, Fantasma 1, detectando emisiones anómalas de comunicaciones militares en coordenadas 11-218 norte, 69-923 oeste. Solicito confirmación de instalaciones conocidas en esa ubicación. La respuesta del controlador AWACS llegó después de una pausa de 18 segundos, tiempo durante el cual presumiblemente consultó sus propias bases de datos y, posiblemente, comunicaciones con centros de inteligencia más grandes. Fantasma 1 negativo, en instalaciones conocidas en esa ubicación. Las emisiones que reportas no corresponden con ningún sitio catalogado. Mantén vigilancia y continúa recopilando datos de señales para análisis posterior. Sin embargo, lo que sucedió en los siguientes 43 segundos cambiaría completamente la naturaleza de la misión. El sistema de vigilancia electrónica del B-2, operando continuamente en modo pasivo, detectó súbitamente un incremento masivo en el volumen y la intensidad de las transmisiones provenientes de esa ubicación misteriosa. No eran simplemente comunicaciones de rutina. El análisis automatizado clasificaba las señales como tráfico de mando y control de alta prioridad. El tipo de transmisiones que se generan cuando un centro de comando está coordinando activamente operaciones militares en desarrollo. Más preocupante aún, el sistema identificó protocolos de comunicación específicos asociados con la activación de sistemas de defensa aérea, órdenes de alerta máxima y coordinación de respuesta ante amenazas aéreas percibidas. Drake sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su sistema, mientras su cerebro, entrenado a través de miles de horas de práctica y experiencia real de combate, procesaba las implicaciones. Si Venezuela había construido un nodo de comunicaciones militares oculto en una ubicación no documentada, una instalación lo suficientemente sofisticada como para generar el volumen y tipo de tráfico que estaba detectando, entonces representaba una amenaza significativa y previamente desconocida para las operaciones estadounidenses en la región. Un centro de mando oculto podría coordinar ataques sorpresa, dirigir operaciones de defensa aérea desde una ubicación que los planificadores estadounidenses desconocían y, fundamentalmente, alterar los cálculos estratégicos sobre las capacidades militares venezolanas. Drake transmitió nuevamente al controlador AWACS, esta vez con mayor urgencia evidente en su voz. Control Águila. Fantasma 1. Las emisiones se han intensificado dramáticamente. Análisis de señales indica tráfico de mando y control activo. Coordinación de defensa aérea. Posible instalación militar no documentada operando a plena capacidad. Solicito instrucciones. La respuesta esta vez fue casi inmediata, y Drake pudo detectar el tono de interés intensificado en la voz del controlador. Fantasma 1. Copiado todo. Mantén posición general y continúa monitoreando.
Estoy elevando esto a escalón superior para evaluación inmediata. Espera instrucciones adicionales. Lo que Drake no podía ver, lo que estaba ocurriendo simultáneamente a cientos de kilómetros de distancia en el centro de comando del Sentry, era una actividad frenética. Mientras los oficiales de inteligencia a bordo procesaban la información que estaba transmitiendo. El mayor Robert Chen, oficial de inteligencia senior en el vuelo, inmediatamente reconoció la importancia de lo que Drake había descubierto. Durante las últimas 3 semanas, múltiples misiones de reconocimiento habían detectado esas mismas emisiones. Pero esta era la primera vez que un avión equipado con sistemas de vigilancia electrónica tan avanzados como los del B-2 estaba en posición de realizar un análisis detallado. Chen abrió inmediatamente un canal de comunicación seguro con el Comando Sur en Miami, conectándose directamente con el centro de operaciones, donde oficiales de mayor rango evaluarían la situación y determinarían el curso de acción apropiado. En Miami, la brigadier general Linda Morrison, oficial de operaciones del Comando Sur, recibió el briefing mientras revisaba otros reportes de inteligencia en su oficina a las 4:53 de la mañana, hora local. Morrison, con 32 años de servicio militar y veterana de 4 conflictos diferentes, entendió inmediatamente las implicaciones estratégicas. Si Venezuela había logrado construir y operar un nodo de comunicaciones militares sofisticado sin que la inteligencia estadounidense lo detectara hasta ahora, eso representaba una falla significativa en la cobertura de inteligencia. Y, más preocupante aún, sugería que Venezuela podría tener otras instalaciones ocultas similares que permanecían completamente desconocidas. Morrison tomó una decisión rápida. El tipo de decisión que solo años de experiencia y autoridad delegada permiten tomar con confianza. Ordenó la activación inmediata de un paquete de ataque para neutralizar la instalación antes de que los venezolanos pudieran trasladar el equipamiento o aumentar sus defensas. La orden llegó a Drake a las 3:58 de la mañana, transmitida con la brevedad característica de las comunicaciones militares en situaciones de combate inminente. Fantasma 1. Se te autoriza para compromiso letal contra instalación no identificada en coordenadas transmitidas. Empleas armamento de precisión. Minimizas daño colateral. Ejecutas inmediatamente. Drake sintonizó el familiar hormigueo de anticipación mezclado con concentración absoluta que siempre precedía al combate. Confirmó la orden con un simple Fantasma 1 copiado y comprendido. Inició la aproximación de ataque mientras su mente ya estaba calculando ángulos de aproximación, perfiles de vuelo, selección de armamento y procedimientos de egreso. El B-2 transportaba en sus bodegas internas, manteniendo su perfil furtivo, varias bombas guiadas por GPS de precisión, incluyendo Small Diameter Bomb GBU-39, cada una pesando solo 113 kilogramos, pero capaz de penetrar casi 3 metros de concreto reforzado, gracias a su diseño aerodinámico optimizado y su ojiva de fragmentación mejorada. Drake seleccionó una de estas armas en su panel de sistemas de armamento, ingresando manualmente las coordenadas exactas del objetivo, basándose en el análisis de triangulación que sus sistemas de guerra electrónica habían realizado a partir de las emisiones detectadas. La computadora de control de fuego del B-2 calculó instantáneamente la solución de bombardeo óptima, determinando el punto de liberación ideal considerando la altitud actual, la velocidad del viento a diferentes niveles atmosféricos, la balística específica de la munición seleccionada y las coordenadas del objetivo. Drake giró el B-2 hacia un rumbo de 185 grados. Dirigiéndose directamente hacia la ubicación del nodo de comunicaciones oculto, mientras ajustaba gradualmente su altitud desde 10.500 hasta unos 9.000 metros para optimizar los parámetros de lanzamiento. Sus ojos escaneaban constantemente entre la pantalla táctica que mostraba la situación del espacio de batalla, los sistemas de alerta que monitoreaban posibles amenazas y el display de navegación que lo guiaba hacia el punto de liberación calculado.
a su alrededor. La noche caribeña permanecía absolutamente oscura y silenciosa, sin ninguna indicación visible de que estaba a punto de desatar una destrucción precisa y letal contra un objetivo que los venezolanos habían trabajado presumiblemente durante meses o años para mantener oculto. A las 4:07 de la mañana, exactamente 29 minutos después de la detección inicial de las emisiones anómalas, Drake alcanzó el punto de liberación calculado por su computadora de control de fuego. Se encontraba a 41 kilómetros del objetivo, volando a unos 980 kilómetros por hora a una altitud de aproximadamente 9.000 metros. Sus dedos se movieron con precisión practicada sobre los controles, mientras ejecutaba la secuencia de liberación de armamento, verificación final de coordenadas del objetivo, confirmación de parámetros de vuelo, activación del sistema de guía de la bomba y, finalmente, presión del botón de liberación mientras pronunciaba la frase estándar que los pilotos han usado durante décadas: arma liberada. Arma liberada. La bahía de bombas ventral del B-2 se abrió durante exactamente 1,8 segundos, tiempo suficiente para que el mecanismo de eyección lanzara la GBU-39 hacia el espacio exterior con una velocidad inicial controlada. La bomba de 113 kilogramos cayó inicialmente en caída libre durante 3 segundos, mientras sus superficies de control se desplegaban y sus sistemas internos se activaban. Luego, el sistema de guía por GPS INESE comenzó a funcionar, recibiendo señales de la constelación de satélites GPS y comparándolas con sus propios sensores inerciales para determinar su posición exacta en el espacio tridimensional con una precisión de menos de 3 metros. Las pequeñas aletas de control en la cola de la bomba comenzaron a ajustarse continuamente, modificando su trayectoria para compensar los vientos atmosféricos y mantener un curso directo hacia las coordenadas programadas. Mientras la GBU-39 descendía a través de la atmósfera a una velocidad que aumentaba progresivamente debido a la gravedad, Drake ya había cerrado la bahía de bombas y estaba ejecutando un giro de 90 grados hacia la izquierda, alejándose del área objetivo mientras ganaba altitud nuevamente hacia los 10.500 metros. El procedimiento operativo estándar después de liberar armamento era crear distancia inmediata entre el avión y el objetivo para evitar posibles respuestas defensivas, fragmentos de la explosión o, en el peor escenario, ser alcanzado por los sistemas de defensa aérea enemigos que podrían haber sido alertados por el ataque. Drake monitoreaba constantemente sus sistemas de alerta mientras se alejaba, preparado para desplegar contramedidas o ejecutar maniobras evasivas si detectaba algún lanzamiento de misiles superficie-aire. La bomba alcanzó el suelo exactamente 47 segundos después de ser liberada. El sistema de guía había funcionado con la precisión característica de las municiones estadounidenses modernas, guiando la GBU-39 hasta un punto de impacto que estaba a solo 2-3 metros de las coordenadas programadas. Un error absolutamente insignificante considerando que había viajado más de 40 kilómetros desde el punto de liberación. La ojiva detonó en el momento del impacto, liberando una explosión equivalente a 93 kilogramos de TNT concentrada en un área muy pequeña. La onda expansiva se propagó en todas direcciones a velocidad supersónica, seguida inmediatamente por una ráfaga de fragmentos de alta velocidad diseñados específicamente para maximizar el daño contra estructuras y equipamiento. Drake observó en su pantalla táctica el momento exacto del impacto, aunque obviamente no podía ver directamente la explosión a esa distancia y en esa oscuridad. Sus sistemas de vigilancia electrónica registraron de inmediato el cese completo de las emisiones de comunicaciones que habían estado detectando continuamente durante los últimos 30 minutos. Donde antes había un flujo constante de transmisiones de datos y comunicaciones de voz, ahora había solamente silencio electromagnético absoluto para Drake. Ese silencio no tenía nada de poético. En la pantalla táctica desaparecieron líneas de espectro y pequeños iconos que marcaban enlaces de comunicaciones activos.
El sistema pasó de un mosaico denso de emisiones a una superficie casi limpia, como si alguien hubiera apagado de golpe la red nerviosa de un organismo complejo. En la cabina no hubo vítores, ni comentarios eufóricos, solo el zumbido constante de los sistemas. Un par de indicadores en verde y un registro automático marcando objetivo degradado, mientras una voz sintética confirmaba que ya no quedaban transmisiones procedentes de la zona de impacto. Desde el punto de vista del bombardero, todo quedaba reducido a una secuencia fría de detección, designación, ataque y silencio. Era la confirmación definitiva de que el ataque había sido exitoso, que la instalación había sido destruida o al menos dañada tan severamente que ya no podía operar. Drake transmitió lacónicamente al controlador del E-3, Sentry AWACS Fantasma 1. Arma impactó. Objetivo confirma cese de emisiones. Objetivo neutralizado. Solicito vector de regreso a base. Pero mientras Drake giraba su bombardero furtivo B-2 Spirit hacia un rumbo de retorno y comenzaba el largo vuelo de regreso a Colombia, en Venezuela se estaba desarrollando una mezcla de shock, confusión y creciente furia. El coronel Javier Mendoza, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral con base en Maracaibo, recibió el primer reporte del ataque a las 4:11 de la mañana. Apenas 4 minutos después del impacto, la notificación inicial fue fragmentaria y confusa. Un puesto de observación remoto había reportado una explosión significativa en la Sierra de San Luis, seguida inmediatamente por la pérdida total de comunicaciones con el nodo oculto, que hasta ese momento muy pocos oficiales venezolanos siquiera sabían que existía debido a su naturaleza altamente clasificada. Mendoza, un oficial con 27 años de servicio y experiencia en múltiples sistemas de defensa aérea, ordenó de inmediato que todas las baterías de misiles superficie-aire en la región occidental activaran sus radares y escanearan el espacio aéreo en busca de amenazas. Los operadores de radar respondieron rápidamente, energizando sus sistemas y comenzando barridos de búsqueda intensivos. En las salas de control, las pantallas se llenaron de líneas giratorias y ecos habituales de tráfico aéreo civil y retorno meteorológico, mientras los operadores ajustaban filtros intentando extraer hasta el último fragmento de información útil. Pero aquí está el problema fundamental con intentar detectar un bombardero furtivo. B-2 Spirit con radares convencionales es esencialmente imposible hasta que el avión está tan cerca que ya es demasiado tarde para reaccionar con eficacia. Los radares venezolanos, sistemas relativamente modernos, pero ciertamente no de última generación, escanearon el espacio aéreo meticulosamente, pero no detectaron absolutamente nada inusual para sus consolas. El cielo estaba vacío. Drake y su bombardero furtivo, B-2 Spirit, simplemente eran invisibles para ellos. Un fantasma electrónico que había atacado desde más allá de su capacidad de detección y ahora se retiraba con la misma invisibilidad. La frustración de Mendoza era palpable mientras procesaba los reportes negativos de todas sus estaciones de radar. No era solo una cuestión de orgullo militar herido, era la constatación de que, en la práctica, todo el entramado de sensores y armas que había defendido durante años acababa de ser burlado por un único avión enemigo. Venezuela había invertido millones en sistemas de defensa aérea. Había entrenado operadores durante años. Había construido una red integrada de sensores y armas y, sin embargo, un solo bombardero estadounidense había penetrado su espacio aéreo, destruido una instalación militar clasificada de alto valor y escapado sin ser detectado siquiera. Era una demostración humillante de la brecha tecnológica masiva que existía entre las capacidades militares de ambas naciones. Una brecha que ninguna cantidad de retórica nacionalista o propaganda podía cerrar. Mendoza inmediatamente elevó el reporte a través de la cadena de mando, notificando al Ministerio de Defensa en Caracas que una instalación militar clasificada había sido atacada y destruida, en lo que presumiblemente había sido un ataque aéreo estadounidense.
aunque la ausencia total de detección de radar hacía imposible confirmar de manera definitiva la identidad del atacante. El informe llegó acompañado de mapas, coordenadas aproximadas, registros de comunicaciones interrumpidas y los primeros testimonios de los puestos de observación. En el Ministerio de Defensa, el reporte activó una serie de reuniones de emergencia, mientras los oficiales superiores trataban de comprender tanto lo que había sucedido como las implicaciones más amplias del ataque. No se trataba solo de una explosión en una montaña remota. Era un golpe directo al corazón de la arquitectura de mando y control que Venezuela había intentado construir en la sombra. El general Carlos Rodríguez, ministro de Defensa, convocó una reunión de gabinete de seguridad urgente a las 6 de la mañana. A la mesa acudieron el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, los comandantes de las 4 ramas militares, el director de inteligencia militar y varios asesores técnicos especializados en defensa aérea y guerra electrónica. Algunos habían sido despertados de madrugada. Otros habían llegado directamente desde los centros de operaciones sin siquiera cambiarse el uniforme. La atmósfera en la sala de conferencias era densa y tensa. En una de las paredes, una gran pantalla mostraba un mapa del oeste de Venezuela, con la Sierra de San Luis ampliada, mientras sobreimpresos aparecían los últimos datos conocidos del nodo destruido. Carpeta tras carpeta se acumulaban sobre la mesa informes clasificados, fichas técnicas de radares, diagramas de integración de la red de comunicaciones. Rodríguez abrió la reunión con una pregunta directa, sin preámbulos diplomáticos. ¿Alguien puede explicarme cómo los estadounidenses lograron destruir una de nuestras instalaciones más secretas sin que ninguno de nuestros sistemas de defensa detectara siquiera su presencia? El silencio que siguió fue incómodo y prolongado. Nadie quería ser el primero en admitir que, en términos prácticos, habían sido ciegos. Se escuchaba solo el zumbido del aire acondicionado y el pasar de páginas mientras algunos oficiales revisaban nerviosamente los documentos frente a ellos, buscando una respuesta que sabían que no estaba en ningún informe. Finalmente, el general de brigada Antonio Vargas, comandante de la Fuerza Aérea, se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor ministro, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, basándonos en el patrón del ataque y en la ausencia total de detección de radar. Evaluamos con alta probabilidad que el ataque fue ejecutado por un bombardero furtivo B-2 Spirit estadounidense. Es el único avión en el inventario de Estados Unidos capaz de penetrar nuestras defensas con esa facilidad, manteniendo un perfil de firma tan bajo. Varios oficiales intercambiaron miradas incómodas. Vargas continuó. El bombardero furtivo B-2 Spirit tiene capacidades stealth que reducen su firma de radar a niveles que nuestros sistemas actuales simplemente no pueden detectar de forma confiable. Incluso si uno de nuestros radares hubiera barrido directamente el área donde estaba el avión, la señal de retorno habría sido tan débil que, en la práctica, habría quedado enterrada en el ruido de fondo o habría sido descartada como un eco atmosférico o un grupo de aves. Rodríguez asimiló esta información con expresión cada vez más sombría. Entonces, lo que me está diciendo, replicó, es que nuestros sistemas de defensa aérea, en los que hemos invertido cientos de millones de dólares, son esencialmente inútiles contra los aviones estadounidenses más avanzados. Vargas vaciló un segundo antes de responder con una franqueza que pocos se atrevían a emplear en una reunión de ese nivel. Señor ministro, contra aviones convencionales de 4ª generación, nuestras defensas son razonablemente efectivas. Podemos detectar, seguir y, en condiciones favorables, comprometer esos blancos. Pero contra plataformas furtivas de largo alcance como el bombardero B-2 Spirit, con tecnología stealth verdadera y capacidades de guerra electrónica avanzadas, nuestros sistemas actuales tienen limitaciones significativas. No digo que sea imposible detectarlos o comprometerlos, pero hacerlo requeriría inversiones masivas en radares de última generación, operando en múltiples bandas de frecuencia.
integración perfecta entre todos los sensores, redes de fusión de datos en tiempo real y tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar sus capacidades. Francamente, muy pocas naciones en el mundo tienen hoy ese nivel de capacidad, y Venezuela, con los recursos actuales, está lejos de ese grupo reducido. La conversación continuó durante más de 2 horas, mientras los oficiales venezolanos analizaban el ataque desde múltiples ángulos, pasando una y otra vez por los mismos datos en busca de una explicación que no los dejara en evidencia. El director de inteligencia militar fue el primero en tomar la palabra con un briefing detallado sobre cómo, con altísima probabilidad, los estadounidenses habían detectado inicialmente el nodo de comunicaciones a través de vigilancia electrónica, rastreando las emisiones a lo largo del tiempo hasta triangular su ubicación exacta. Mostró gráficos de intensidad de señal, líneas de tiempo de transmisiones y mapas de posibles órbitas de plataformas de inteligencia enemigas, sean satélites, aviones o ambos. El jefe de comunicaciones militares admitió, con visible incomodidad, que las medidas de seguridad de emisiones en el nodo probablemente no habían sido lo suficientemente rigurosas. Las ventanas de transmisión habían sido más largas de lo recomendado. Algunos enlaces habían operado con potencias superiores a las previstas y ciertos protocolos de salto de frecuencia no se habían aplicado de manera estricta. Todo ello, reconoció, había facilitado que las transmisiones fueran interceptadas, clasificadas y analizadas por un adversario con capacidades SIGINT superiores. El comandante de defensa aérea, por su parte, reconoció que la ubicación geográfica del nodo, en un terreno montañoso remoto, había complicado la cobertura de radar, creando puntos ciegos que un atacante sofisticado podía explotar. Explicó que la red de sensores se había diseñado pensando principalmente en amenazas que se aproximaran desde el Caribe y las principales rutas aéreas, no en un bombardero furtivo atacando desde una combinación de altitudes y vectores cuidadosamente elegidos para maximizar las sombras de radar. Al final de la reunión, Rodríguez tomó varias decisiones que reflejaban tanto la gravedad de la situación como las opciones limitadas disponibles para Venezuela. Primero, ordenó que todos los nodos de comunicaciones militares restantes implementaran de inmediato protocolos de seguridad de emisiones mucho más estrictos, reduciendo al mínimo las ventanas de transmisión, cifrando de forma redundante todo el tráfico y utilizando métodos de comunicación alternativos, incluyendo enlaces cableados y mensajería física siempre que fuera posible. Segundo, dirigió que se realizara una evaluación completa de vulnerabilidades de todas las instalaciones militares clasificadas, no solo en términos de protección física, sino también de firma electromagnética y exposición a vigilancia electrónica, para identificar cuáles podrían estar en mayor riesgo de ataques similares. Tercero, autorizó la búsqueda de tecnologías de radar y sensores más avanzados, incluso explorando la posibilidad de cooperación con aliados externos. Aunque reconoció que el proceso de adquisición tomaría años y requeriría inversiones financieras sustanciales que Venezuela difícilmente podía permitirse en su situación económica actual. Pero quizás la decisión más significativa que Rodríguez tomó fue no ordenar ninguna represalia militar inmediata contra Estados Unidos, a pesar de la presión de algunos oficiales de línea dura que argumentaban por una respuesta fuerte para demostrar que Venezuela no toleraría ataques contra su territorio. Rodríguez reconoció la realidad estratégica fundamental. Venezuela simplemente no tenía las capacidades militares para enfrentarse efectivamente a Estados Unidos en un conflicto directo. Cualquier intento de represalia probablemente resultaría en una escalada que Venezuela perdería de forma contundente, potencialmente derivando en la destrucción de capacidades militares mucho más extensas y en consecuencias políticas internas impredecibles. Era una decisión pragmática pero dolorosa, que equivalía a admitir, implícitamente, que en el juego de poder militar entre naciones, Venezuela simplemente no estaba en la misma liga que su adversario del norte. Mientras tanto,
En Estados Unidos, el ataque exitoso del bombardero furtivo B-2 Spirit contra el nodo de comunicaciones venezolano fue recibido con satisfacción en los círculos militares y de inteligencia. La brigadier general Linda Morrison, quien había autorizado el ataque, recibió felicitaciones de sus superiores por la rápida toma de decisiones y la ejecución exitosa. El teniente coronel Drake fue recomendado para una medalla por su profesionalismo y precisión en la ejecución del ataque. Los analistas de inteligencia comenzaron inmediatamente a estudiar las transmisiones interceptadas del nodo antes de su destrucción, esperando extraer información valiosa sobre las capacidades y operaciones militares venezolanas. Sin embargo, más allá de las celebraciones tácticas, los estrategas estadounidenses reconocían las implicaciones más amplias del incidente. El hecho de que Venezuela había logrado construir y operar un nodo de comunicaciones sofisticado sin detección durante meses sugería que podría haber otras instalaciones similares aún desconocidas. Esto llevó a una intensificación de los esfuerzos de vigilancia electrónica sobre Venezuela, con más recursos dedicados a identificar y rastrear todas las emisiones militares venezolanas, mapeando sistemáticamente su infraestructura de comunicaciones y comando y control. El incidente también generó debates dentro de la comunidad de política exterior estadounidense sobre el enfoque apropiado hacia Venezuela. Algunos argumentaban que los ataques militares selectivos como este enviaban un mensaje claro de que Estados Unidos no toleraría actividades militares venezolanas que pudieran amenazar intereses estadounidenses o la estabilidad regional. Otros expresaban preocupación de que tales acciones ejecutadas sin declaración de guerra formal o incluso reconocimiento público operaban en un área gris legal y podrían establecer precedentes problemáticos para futuras operaciones militares. Algunos juristas militares subrayaban que, aunque el ataque había sido quirúrgico desde el punto de vista operacional, se inscribía en una zona de ambigüedad estratégica una operación de alto impacto realizada fuera de un estado de guerra, declarado y sin admisión pública, en reuniones a puerta cerrada. Asesores del Congreso preguntaban cuánto tiempo podía sostenerse una campaña de acciones encubiertas de este tipo, sin erosionar la legitimidad política de Washington en la región. Otros analistas advertían que cada golpe exitoso reforzaba la percepción, dentro y fuera de Venezuela, de que el espacio aéreo del país era vulnerable a voluntad frente a plataformas furtivas estadounidenses. Para el teniente coronel Drake, quien había ejecutado el ataque con precisión profesional, la misión eventualmente se convirtió en una más en su larga carrera de operaciones de combate. Regresó a su base en Colombia sin incidentes, aterrizando después de un vuelo total de 4 horas y 17 minutos. Durante su debriefing, proporcionó detalles técnicos sobre cada aspecto de la misión, los parámetros de detección inicial de las emisiones, los procedimientos seguidos para identificar el objetivo, la secuencia de armamento y ataque y las observaciones de los resultados. Sus superiores quedaron impresionados por su profesionalismo y adherencia a los procedimientos operativos estándar bajo circunstancias inusuales que requerían toma de decisiones rápida. Para Drake, en cambio, la jornada se resumía en números, tiempos y procedimientos. En el formulario de debriefing, la sección dedicada a impacto psicológico apenas ocupó un par de casillas marcadas con la opción estándar de sin novedad. Como muchos aviadores de largo alcance, había aprendido a compartimentar, concentrarse al máximo durante la ventana de ataque y, después, tratar el resultado como un dato más en la cadena de misiones cumplidas. Lo que Drake no sabía, lo que probablemente nunca sabría completamente, eran los nombres y rostros de los 17 venezolanos que habían muerto cuando su bomba detonó en el nodo de comunicaciones. No sabría que uno de ellos, el técnico de comunicaciones José Martínez, tenía una esposa embarazada esperando su primer hijo en Maracaibo. No sabría que la especialista en señales, María González,
Había estado a solo 3 meses de completar su servicio militar y planeaba asistir a la universidad para estudiar ingeniería. No sabría que el capitán Ramírez, el oficial al mando del nodo, había sido un dedicado profesional que había trabajado incansablemente para construir y operar esa instalación exactamente según las órdenes que había recibido de sus superiores. Esta es la naturaleza de la guerra moderna, limpia y precisa desde la perspectiva del atacante, ejecutada desde distancias que eliminan cualquier conexión emocional con las consecuencias, reducida a coordenadas en una pantalla y confirmación de cese de emisiones. Pero detrás de cada objetivo destruido, detrás de cada neutralización exitosa reportada en los briefings militares, hay realidades humanas complejas que los sistemas de armas y las computadoras de control de fuego no pueden capturar. En algunos barrios de Maracaibo y de pequeñas localidades del estado Falcón, los funerales se celebraron casi en silencio, sin cámaras de televisión ni discursos encendidos, solo con banderas dobladas y familias tratando de descifrar fórmulas oficiales que nunca explicaban del todo qué había ocurrido. En las semanas siguientes al ataque, Venezuela trabajó silenciosamente para reconstruir sus capacidades de comunicaciones militares, aunque sin intentar restablecer el nodo específico que había sido destruido. La ubicación comprometida fue abandonada con equipos de recuperación enviados para retirar cualquier equipamiento salvable y documentación clasificada de los escombros. Los familiares de los 17 fallecidos recibieron notificaciones oficiales que describían sus muertes como ocurridas en servicio activo durante operaciones militares clasificadas, sin proporcionar detalles específicos sobre las circunstancias exactas. La lección estratégica del incidente fue clara tanto para Venezuela como para otras naciones que podrían considerar desarrollar capacidades militares para desafiar intereses estadounidenses. La brecha tecnológica entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la mayoría de las otras naciones del mundo es tan masiva que intentar competir directamente es esencialmente fútil. El bombardero furtivo B-2 Spirit, que Drake pilotó aquella madrugada, representaba capacidades que muy pocas naciones pueden igualar, y ciertamente ninguna nación de los recursos limitados de Venezuela podría esperar contrarrestar efectivamente. Para muchos analistas en centros de estudios estratégicos, el caso se convirtió en un ejemplo de manual sobre cómo la combinación de inteligencia de señales, plataformas furtivas y municiones guiadas de precisión permite a una superpotencia imponer costos asimétricos casi sin exponerse a represalias inmediatas. Este análisis del ataque del bombardero furtivo B-2 Spirit estadounidense contra el nodo de comunicaciones venezolano demuestra varias realidades fundamentales sobre la guerra moderna. Primero, la supremacía tecnológica proporciona ventajas decisivas que pueden compensar casi cualquier otro factor. Segundo, la vigilancia electrónica y la inteligencia de señales son cruciales para identificar y neutralizar amenazas antes de que puedan materializarse. Tercero, las capacidades stealth modernas han fundamentalmente alterado el equilibrio entre ataque y defensa, permitiendo que atacantes sofisticados operen con impunidad contra sistemas de defensa aérea convencionales. Y cuarto, las armas de precisión guiadas permiten la neutralización de objetivos específicos con efectividad devastadora, mientras minimizan el daño colateral a áreas circundantes. Para aquellos interesados en análisis militares detallados y escenarios de conflicto basados en capacidades documentadas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con otros entusiastas del análisis militar y deja tus comentarios sobre qué otros escenarios te gustaría que exploráramos. Tu apoyo nos permite continuar produciendo contenido educativo de alta calidad sobre temas militares y estratégicos. Es importante enfatizar que este análisis presenta un escenario completamente ficticio y simulado, diseñado con propósitos educativos para ilustrar capacidades militares y dinámicas estratégicas basadas en información técnica disponible públicamente.
No representa eventos reales que hayan ocurrido, ni refleja opiniones o políticas oficiales de ningún gobierno o institución militar. El contenido se proporciona exclusivamente para análisis académico y educativo sobre tecnologías militares modernas y consideraciones estratégicas en conflictos hipotéticos.